Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Sean bienvenidos a su canal y también deseamos a nuestros amigos y hermanos un feliz sábado. Como todos sabemos, bíblicamente ya empezaron las primeras horas sagradas del día santo. Así que, hermanos, si es primera vez que te acercas a este canal a ver este material, invitamos, hermanos, a que se suscriban. Suscríbanse, hermanos, compartan este material. Compartan con amigos, familiares, con vecinos, ya sea por alguna plataforma de mensajería. Hay muchas personas que este material que compartimos en esta plataforma lo desconocen rotundamente. Así que, hermanos, apoyen este ministerio con sus oraciones, suscríbanse y sigamos orando para que este material sea expandido por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder disfrutar de tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por tu día santo, que ya entramos en las primeras horas sagradas de tu día santo. Gracias por este monumento recordativo de la creación. Gracias porque tú nos has comprado con tu sangre. Gracias porque estamos predicando tu mensaje en este momento. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar esta predicación, este mensaje, que sea de bendición para sus vidas y que puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos que tomen sus Biblias. Vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Hermanos, es interesante, hermanos, cómo Satanás tergiversa la palabra de Dios. En este caso, quiero que hablemos de la importancia de congregarnos. ¿Será que es importante que nos congreguemos? ¿O será que Dios no toma en cuenta que nosotros nos congreguemos? ¿Qué dice la Biblia? Este tema es importante, hermano, que lo podamos responder a la luz de la palabra de Dios. Vamos a dejar que la misma Biblia se explique, que la misma Biblia nos responda esta interesante pregunta. Si es importante que nosotros nos congreguemos, ¿para qué sirve congregarnos? ¿Será que eso nos ayuda en nuestra salvación? No estamos diciendo que la salvación se obtenga al congregarnos. Estamos diciendo que la salvación es únicamente a través de Cristo, pero el congregarnos sirve para que nosotros mantengamos ese calor espiritual como familia de un mismo Dios. Es interesante, hermanos, que hay muchas personas que dicen así: ¿yo para qué me voy a congregar en el templo? Suficiente con congregarme con la familia y estudiar la Biblia. Mientras que otros dicen: ¿para qué me voy a congregar si eso a nadie salva? Otros dicen: ¿para qué me voy a congregar si en la iglesia hay solamente hipócritas? Mejor no voy, dicen las personas, y se quedan así como están. Es interesante que estas son ideologías y pensamientos erróneos que Satanás incrusta en las personas ignorantes de las Escrituras, personas que no tienen un carácter. Dicen esta clase de argumentos falaces. Imaginémoslos, hermanos, si todos dijéramos así: ¿para qué me voy a congregar si en la iglesia hay solamente hipócritas? Mejor ya no voy, me quedo en la casa. En otras palabras, las personas que dicen así están insinuando indirectamente que ellos son mejores que los demás hermanos que están en la iglesia congregándose. Es evidente que al decir yo no voy a la iglesia porque solamente hay hipócritas, estoy diciendo yo soy mejores que ellos. Y ese es el engaño más peligroso de Satanás, la autosuficiencia, el egocentrismo, el ego. Es interesante, hermanos, que los que usan más estos argumentos son personas que tienen alguna raíz de amargura o sentimientos en contra de la iglesia. Más que todo, personas que quizás hicieron alguna injusticia con ellos en el templo, en la iglesia. Y estas personas no soportaron la prueba y ahora
usan esta clase de argumentos para justificar y defender su mala conducta. Es evidente, hermanos, que las personas que andan mal con Dios usan esta clase de argumentos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a congregar? Suficiente con quedarme en la casa estudiando la Biblia con la familia. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia si hay solamente hipócritas? Hay quienes están esperando un medio error en la iglesia para de allí agarrarse y justificar su mal proceder y salirse de la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que una persona que entra por Cristo a la iglesia jamás se va a salir por los hombres. Si las personas miran a Cristo como el único suficiente Salvador, si las personas vienen a la iglesia por oír la palabra y por el amor a Dios, nunca jamás nadie los va a sacar. No importa lo que venga o lo que le hagan, las personas van a mantenerse firmes en la fe y en la roca que es Cristo. No hay ninguna justificación para que nosotros nos retiremos de la iglesia. Aunque la iglesia a nadie salva, el que salva es Cristo, pero somos miembros de un cuerpo, de un mismo cuerpo espiritual, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Es interesante que las personas que están usando esta clase de argumentos, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, son personas que es posible que les hayan hecho una injusticia y hoy se desahogan de esta manera hablando incoherencias sin fundamento bíblico. Es interesante que en cierta ocasión encontré a un hermano en la calle y el hermano, yo le digo: hermano, ¿por qué no está yendo a la iglesia? ¿Qué le está pasando? Ya tengo días de no verlo en la iglesia, que se congregue con nosotros a oír la palabra. Y él inmediatamente salió diciendo, con un gesto grotesco: ¿para qué voy a ir a la iglesia si allí solamente hipócritas hay? Tremendo, hermanos. Esto es peligroso. Hay personas que se dedican a hablar mal de la iglesia. Quizás algún hermano le hizo algo y esta persona no soportó la prueba y hoy se desahoga hablando mal de la iglesia. ¿Cómo que la iglesia tiene la culpa? Cuando a usted le suceda algo, y eso siempre lo he dicho, si usted algún día se va de la iglesia, no le eche la culpa a nadie, acepte sus errores. No es motivo para que nosotros nos apartemos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hay que permanecer en la iglesia. Hermanos, es interesante que los que usan estos argumentos manipulan un texto, y es Mateo 18, versículo 20. Estas palabras Cristo las dijo y dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dicen ellos, ¿ve? No necesito ir a la iglesia. Suficiente con quedarme en la casa congregado con mi familia. Yo leo la Biblia, yo le estudio la Biblia, yo estudio la lección de escuela sabática en mi casa, pero no quiero ir a la iglesia porque ahí solamente hay hipócritas, dicen ellos. Quiero decirles, hermanos, que ese es un engaño de Satanás y lo vamos a demostrar bíblicamente. Si usted, amigo y hermano, tiene esa mentalidad que basta solamente con leer la Biblia en la casa y congregarse en el culto familiar con la familia, si usted cree que solamente eso basta, se lo aseguro que ha caído en un engaño de Satanás, porque eso carece de fundamento bíblico. Y les voy a explicar por qué. En el sermón anterior que hablé de los grupos disidentes, o lo que significa la palabra disidente en el contexto negativo y positivo, dependiendo del contexto, es interesante que una de las tácticas del diablo es usar verdades a medias. Tengamos cuidado, amigos y hermanos, con las verdades a medias. Eso puede ser un arma letal, y lo es, usar verdades a medias. Una verdad no tiene que contradecir otra verdad. Esto téngalo claro. Una verdad no tiene que contradecir otra verdad. ¿Sí? Y eso es bien importante. ¿Por qué decimos esto? Porque el objetivo de este estudio es hablar de la importancia de que nosotros nos congreguemos.
¿Para qué nos sirve? ¿Qué beneficio tiene para el creyente el congregarse? Pero recordemos de que una verdad no puede contradecir otra verdad, porque ese es el engaño de Satanás. Es tan cierto que es muy bueno congregarse con la familia, tener cultos familiares, estudiar la Biblia personalmente en la casa, pero eso no contradice el congregarse en el templo con todos los hermanos como una sola familia. Cada cosa tiene su lugar. Una verdad no puede contradecir otra verdad. Téngalo por seguro. Una verdad no puede contradecir otra verdad. Hay protestantes que dicen así, hermano, si la salvación es solamente por gracia, por la fe, amén, así dice la Biblia. Pero hay otra verdad, la gracia, la fe, no me da permiso para quebrantar la ley. Al contrario, la gracia de Cristo me da el poder para poder obedecer esa ley y no caer en condenación de esa ley. Hay cristianos que dicen así, suficiente con creer en Cristo, no necesito yo cuidar mi cuerpo, no necesito yo alimentarme correctamente. Estas son engaños de Satanás. Es cierto que la salvación no es por lo que se come ni por lo que se bebe. Esa es una verdad. La salvación es solamente por gracia. Pero la otra verdad es que Dios nos pide que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Tengamos cuidado, amigos y hermanos, con las verdades a media. Aún en la iglesia adventista hay personas que predican verdades a media. Yo he escuchado estas verdades a medias aún hasta de eruditos y pastores reconocidos en la iglesia. Verdades a media. Y yo los espero para que digan la otra verdad. Yo me quedo escuchándolos a ver qué es lo que dicen. Los escucho. Vamos bien, cuando empiecen a hablar de la primera verdad, vamos bien, digo yo, vamos bien. Entonces, yo estoy atento para oír la otra verdad, la contraparte, la otra verdad que armonice con la verdad anterior. Pero muchas veces alguien se queda con la media verdad y es donde el diablo se aprovecha para incrustar en la mente del neófito falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y en este caso, estamos hablando del congregarnos. El congregarse en la casa, el congregarse en la familia, tener el culto familiar, eso no contradice el valor de congregarnos en el templo con la familia espiritual que es todos los hermanos en la fe. Quiero que veamos algunos textos bíblicos y algunas citas del Espíritu de Profecía, la importancia de congregarnos como familia, el culto familiar. Inclusive el pueblo de Israel en este contexto nació. El congregarse en los hogares y leer la Torá, la ley, con los hijos. Esto es una fuerza muy poderosa, una energía muy poderosa en las familias cristianas. Las familias cristianas que tienen su culto familiar son familias fuertes y la iglesia estará fuerte porque la iglesia está conformada por familias. Si una familia está anémica espiritualmente, si una familia está débil espiritualmente, la iglesia va a estar flaca espiritualmente. Por eso es bien importante que la Biblia enfatiza, y vamos a ver esta primera verdad, la Biblia enfatiza la importancia de los cultos familiares, instruir a los hijos en las casas. ¿De dónde salen los delincuentes? De las casas. ¿De dónde salen los criminales? De las casas. Los ladrones, ¿dónde se forman? En las casas. Como dicen los expertos, que la primera escuela es la casa. Los primeros profesores del niño son los padres de familia. La segunda escuela es la high school o el colegio. Pero en la casa es donde se forma el carácter de los niños. Si usted quiere criar delincuentes, veamos cómo los padres los crían. Los hijos son el resultado de los padres.
Si los hijos son mal hablados, es porque lo copiaron de sus padres. Aún hasta la forma de comer, la forma de vestirse, la copiaron de sus padres. Aún hasta los gustos y los privilegios, la copiaron de sus padres. Porque los hijos son el reflejo de los padres. Por eso es bien importante que en la ley, en el pueblo de Israel, esto le daban gran importancia, la instrucción bíblica a los niños en el hogar. Voy a leerles algunos ejemplos bíblicos. Isaías 54, versículo 13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Está hablando del hogar, cómo se multiplicará la paz de tus hijos. Noten cómo dice la Shema. Esta era una oración muy conocida por los judíos y por los hebreos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y el contexto está hablando: oye Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Estas palabras, esto se le conocía entre los hebreos la Shema. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino. Noten, está hablando en la esfera del hogar, padres de familia, instruyendo a sus hijos. Y al acostarte, cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten, gran responsabilidad de los padres hacia los hijos, instruirlos en la Shema, en la ley, en la Torah. ¿Y qué diríamos de Timoteo? Timoteo era un joven anciano de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo tuvo que escribirle 2 cartas. Si alguien quiere ser pastor, tiene que conocer las 2 cartas de Timoteo. Si alguien es anciano de iglesia, es recomendable que estudie las 2 cartas a Timoteo. Son cartas pastorales. Es interesante que según Pablo, al escribir a Timoteo, Timoteo era un joven que se había criado en un hogar cristiano. Noten cómo dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, dice Pablo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, noten lo que dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué Timoteo era un líder de iglesia? ¿Por qué Timoteo era un joven ejemplar en la iglesia primitiva? Porque Timoteo había conocido el evangelio y había sido instruido por su madre, y su madre había sido instruido por su abuela. Interesante. La abuela de Timoteo se llamaba Loida y su madre Eunice. Ambas eran cristianas. Con razón, Timoteo venía de un hogar cristiano. Timoteo era el reflejo de su abuela y su madre. Noten cómo dice el apóstol Pablo al mismo Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 15 dice: pero persiste en lo que tú has aprendido. ¿Pero de dónde lo aprendió Timoteo? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea que Timoteo provenía de un hogar cristiano, conocía desde niño las sagradas escrituras. Y hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que conocen los niños hoy? Hay padres ignorantes, aún padres cristianos que supuestamente conocen la Biblia, que para tener a los niños ocupados y que los dejen en paz y para que descansar los padres,
van y le compran una tablet o un celular para que se pase contaminando y pudriendo la mente. Noten que hoy los niños saben más de chatarra cibernética que de las escrituras. Y estoy hablando de padres adventistas que le están llevando el propio diablo a sus hijos a las casas. Hay padres que dicen, no, yo no permito que mi hijo salga a la calle, yo no permito que mi hijo salga al cine, yo no permito que mi hijo ande con malas amistades, pero le compran un celular, le están llevando al diablo a la propia casa. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, quiero que entienda eso. Lo que estoy diciendo, el grave peligro que los padres hacen en dejar a un hijo que sea educado a través de un celular, que allí puede ver cualquier cosa. Pero Timoteo, aunque en los tiempos de Timoteo no había tecnología ni celulares, pero se nota que Timoteo, si hubiese estado viviendo en nuestra época, Timoteo hubiese tenido el mismo carácter, porque provenía de hogares cristianos y conocía la Sagrada Escritura. Si usted quiere tener una buena familia, hijos ejemplares en la iglesia y en la sociedad, haga esto, hermano, enséñeles las Escrituras, tenga el culto familiar, porque esto es lo que formará el carácter de los niños. Los expertos y los psicólogos dicen de que un niño a la edad de 8 años aproximadamente se empieza a ver cómo será su carácter hasta ya viejo. Cuán importante es que se instruya al niño en el camino de Dios. En la Biblia tenemos muchos textos bíblicos que hablan de la importancia de eso. Dice el sabio Salomón, aún el niño se nota por su conducta. Inclusive el mismo Salomón dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La importancia del culto familiar. Timoteo venía de una familia donde hacían cultos familiares. Con razón Timoteo era un poderoso en las Escrituras. Noten como dice Elena de White en esta cita. Conducción del niño, página 482 dice, padres, si queréis educar a vuestros hijos para que sirvan a Dios y hagan el bien en el mundo, haced de la Biblia vuestro libro de texto. El libro de texto es la mejor herramienta para educar a los niños, dice ella. Otra cita, Conducción del niño, página 489 dice, cada familia debería erigir un altar de oración, comprendiendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Poderosa cita. Otra cita, Evangelismo, página 364, dice lo siguiente, por la noche y por la mañana, únanse con sus hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas, enséñenles a repetir la ley de Dios. Elena de White está diciendo lo mismo que dice las Escrituras. El valor del culto familiar. Esto es excelente. Es la base fundamental para una familia fuerte, espiritualmente hablando. Pero es interesante, hermanos, que esta verdad es una verdad, pero hay más verdad. Es tan importante el culto familiar, como lo acabamos de leer en la Biblia y en las citas de la sierva del Señor, pero esa verdad no puede contradecir o sustituir la otra verdad. ¿Y cuál es la verdad? De congregarse en el templo o en algún lugar. Decimos en algún lugar porque la iglesia primitiva en la mayoría de casos se congregaba en las casas. Toda la iglesia se reunía en las casas porque la iglesia está conformada de las personas que sirven a Dios, es la congregación. Las 4 paredes son el templo donde se congregaba el pueblo de Dios, pero muchas veces se hacía en casa. Entonces esa verdad también es importante y que no puede ser sustituida por otra verdad. O sea, el culto familiar es importante, pero no puede ser sustituido por el culto en la iglesia. Cada culto tiene su lugar y no puede ser sustituido ni el uno ni el otro. Vamos a ver, hermanos, que los hermanos que están diciendo que basta solamente
congregarse en las casas, con la familia, o leer la Biblia solamente ellos, están diciendo una verdad a medias para excusarse y no congregarse. Cada culto tiene su valor. El culto familiar tiene su valor y el culto entre hermanos tiene su valor. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Noten lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, no a la familia sanguínea, sino que está hablándole a la iglesia, a hermanos, a la congregación. Y dice así: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pablo está hablándole a la iglesia, a la hermandad. Y sigue diciendo el texto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí, hermano, no está hablando de culto familiar, está hablando de culto, reuniones entre hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Noten para qué sirve el congregarse con los hermanos: para exhortarnos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No hay que dejar de congregarnos. Hay hermanos que no se congregan en la iglesia. Esto es evidencia que están muriendo espiritualmente, si es que aún no han muerto. Hay hermanos que no vienen a los cultos regulares, ni mucho menos los sábados. Otros se van para la cancha de fútbol, otros se quedan viendo televisión en la casa, otros andan vendiendo en el mercado, otros andan atendiendo sus negocios, y cuando les caen grandes enfermedades, ahí vienen a la iglesia a decir: hermanos, oren por nosotros. La hipocresía es bien terrible, hermanos. Pablo dice: no dejando de congregarnos. ¿Para qué sirve el congregarse? Para que nosotros estemos en calor espiritual. Una vez puso un ejemplo un predicador sobre la importancia de congregarnos, y él puso el ejemplo del fuego. En el fuego hay muchos tizones. Unidos están formando el fuego. Al sacar un tizón y ponerlo a un lado de la cocina, de la hornilla, así le llamamos nosotros aquí en El Salvador a donde se cocina con leña, la hornilla. Al sacar un tizón de la hornilla, ¿qué va a pasar con el tizón? Tarde o temprano se apaga. Así también nosotros, cuando un miembro de iglesia no se congrega, su vida espiritual va a ir decayendo, porque es una evidencia que alguien está muriendo espiritualmente. Si alguien no siente el deseo de congregarse, es porque algo le pasa en su vida espiritual, y no cabe duda que su problema es espiritual. Cuando alguien no se siente bien en la familia de Dios, es que su problema es interno, y no importa qué excusa ponga, no importa si dice: el hermano Rafael predicó muy fuerte, ya no voy a la iglesia, o el hermano no me dio la mano, o dijeron algo que a mí me ofendió. Esas solamente son excusas para no congregarse. Cuando alguien está muriendo espiritualmente, no siente ese ánimo y ese deseo de congregarse. Aquí dice el escritor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hay que exhortarnos unos con otros. Noten que aquí no está hablando de cultos familiares, aquí está hablando de la congregación de hermanos, congregarse en el templo o en las casas, como hacía la iglesia primitiva. Aunque hoy tenemos templos. Antes la iglesia, porque era perseguida, se congregaba en las casas, pero hoy tenemos templos. Hay que congregarnos para animarnos unos a otros. Noten como dice el comentario bíblico adventista sobre esta cita de Hebreos 10, 23 al 25, dice: el autor aquí se refiere a las reuniones de los cristianos con el propósito de rendir culto y para animarse mutuamente. Se celebraban en hogares de creyentes, porque las reuniones antes se hacían en las casas. Reuniones de hermanos se congregaban para animarse, para estimularse, para estudiar la palabra de Dios. Esto es la importancia de congregarnos. Noten lo que dice el apóstol Pablo a Filemón.
Filemón capítulo 1, versículos 2 al 3 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una evidencia que la iglesia se congregaba en las casas, pero era con los hermanos. No tiene nada que ver esto con culto familiar. Esto es congregarse con los hermanos. Si usted no se congrega, y ya lo vamos a ver al final, si usted no se congrega porque tiene alguna diferencia con un hermano, esto es más terrible. Tiene que arreglar esos problemas con el hermano, dice la palabra de Dios. Noten lo que dice Colosenses 4:15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Noten que esta es una evidencia que la iglesia, los hermanos, las reuniones se hacían en casas. Después es con el surgimiento de Constantino el Grande que se crearon los templos, y ahora los templos se crearon para congregarse. Noten lo que dice 1 Corintios 16:19, el apóstol Pablo dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Es una evidencia que los cristianos se congregaban en las casas, en los hogares. Ahora, basándonos en esto, hermanos, la importancia de congregarnos, vamos a ver ahora cuáles son las bendiciones de congregarnos. Y si un hermano no está congregándose, se está perdiendo de grandes bendiciones, y eso lo va a llevar a la muerte espiritual. Y va a llegar un momento donde la persona se va a hacer tan fría como un témpano de hielo, que no va a sentir ningún deseo de congregarse. ¿Cuáles son las bendiciones de congregarse con los hermanos? Vamos a leer algunos puntos. Primero, Dios nos pide que nos congreguemos, porque el congregarse en la iglesia, noten que estoy hablando de congregarse en la iglesia, en el templo, que es muy diferente congregarse en la casa con el culto familiar. Es muy diferente el congregarse con los hermanos en la iglesia. Eso sirve para crecimiento espiritual. La Biblia dice lo siguiente: Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Noten lo que dice Pablo, hablando de la iglesia primitiva, cuando nació en el Pentecostés, aunque la iglesia viene desde Génesis, pero la iglesia naciente, la iglesia apostólica, que le sigue a la iglesia remanente de Israel, dice Lucas, en Hechos 2, 41 al 42, dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas, porque a través del bautismo nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hablando espiritualmente. Dice que aquí, por medio del bautismo, se añadieron en aquel día como 3,000 personas. No eran bebés, eran personas con uso de razón, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, ¿para qué nos unimos a la iglesia? Para perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando venimos a la iglesia, aprendemos más de otros. Cuando venimos a la iglesia, somos edificados a través del conocimiento de otro. Cuando venimos a la iglesia, aprendemos más de lo que Dios le ha dado a otro, y somos bendecidos de los dones espirituales que Dios le dio a la iglesia. ¿Están conmigo, hermano? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Pero dónde perseveraban? En el templo. Estudiaban la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Para qué otra cosa es importante congregarnos? ¿Cuál es el beneficio? En segundo lugar, hermanos, el congregarse sirve para convivir y confraternizar con la hermandad, con armonizar, gozarnos, disfrutar en familia. Eso es una gran bendición. Noten lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una gran bendición, hermanos, cuando venimos a la iglesia,
disfrutamos de los cantos, de los dones espirituales de los hermanos, disfrutamos del conocimiento, aprendemos más de la palabra de Dios. Hay hermanos que saben más que otros y se intercambian conocimiento. Si nos quedamos en la casa, estamos privándonos de ese material. O sea que el congregarnos sirve para que nosotros habitemos juntos en armonía. Si usted se siente infeliz, estresado, aburrido en la iglesia, téngalo por seguro que tiene un problema espiritual. Salmos, aquí dice, David dice a través del Salmo, mirá cuán delicioso, ¿qué es delicioso? Algo rico, sabroso, habitar los hermanos juntos en armonía. Hay quienes en lugar de venir a disfrutar en la hermandad, vienen a dormir o vienen a criticar o vienen a andar juzgando al hermano cómo vino vestido o cómo no viene vestido. Eso no es disfrutar ni sentir delicioso habitar los hermanos juntos. Noten por qué es importante congregarnos, porque se confraterniza y se convive en armonía con los hermanos. ¿Para qué otra cosa sirve congregarse? El congregarse es para venir a escuchar la palabra de Dios. Nos venimos a nutrir. Aparte del estudio personal y familiar que tenemos en la casa, cuando venimos al templo a congregarnos con los hermanos, venimos a estudiar y a conocer más de la palabra de Dios. Cristo es su silla. ¿Ustedes creen, hermanos, que Cristo no tenía su culto familiar con María y José? Claro, si eran judíos. María y José tenían el culto familiar e instruían al niño Jesús en la ley. Con razón, Cristo, siempre que platicaba con los fariseos, decía, escrito está. Porque venía de un hogar judío, cristiano, donde le habían enseñado la Torá. Pero Cristo también tenía el hábito de ir a la sinagoga a congregarse con los hermanos. Noten cómo dice Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y en el día de reposo entró en la sinagoga. No se quedó en la casa. Dramaticemos. No se quedó en la casa viendo una jugada del Real Madrid con el Barcelona. No se quedó en la casa viendo una película o una novela. O sea, Cristo no iba los sábados al trabajo. Cristo no iba al negocio. Cristo no se quedaba durmiendo los sábados, como muchos adventistas que confunden la palabra reposo con quedarse durmiendo. Cristo iba a la sinagoga conforme a su costumbre y lo hacía en sábado. ¿Para qué? Y se levantó a leer, porque le dieron el privilegio de poder leer el libro del profeta Isaías. Pero los que estaban escuchando oían la palabra de Dios a través de los labios de Cristo. O sea, noten qué importante para qué hay que congregarse. Para ir a conocer y a oír la palabra de Dios. Y no me confunda culto familiar con el culto entre hermanos. No me confunda. Si usted es de esos hermanos que cree de que el culto familiar sustituye el culto entre hermanos, está confundido y ha sido embriagado con el vino de Babilonia y tiene que arrepentirse de esa apostasía. Ahora, es interesante que dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para eso se viene a la iglesia, para oír la palabra de Dios. O sea, el culto, el púlpito es para predicar la palabra de Dios y que la hermandad esté escuchando, la congregación esté escuchando. Y esto es un beneficio de los más importantes del congregarse, escuchar la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que la Biblia en muchos pasajes da la importancia de que hay que congregarse. Por ejemplo, en el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3, Dios amonesta al pueblo de Israel de que se congreguen, porque se habían descuidado del congregarse y esto lo había llevado a la apostasía. Dice Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. El libro de Sofonías es un libro de advertencia y juicio para Israel. Claro que se puede usar en una forma tipológica,
con doble referencia para el juicio final o el fin del mundo. Y dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Noten que dice que hay que congregarse antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿De qué manera? Congregándonos. Hay que congregarnos, hermanos. No descuide el congregarse. No se quede en su casa. Cuando hay cultos, venga a la iglesia. Es una gran decepción que hay cultos semanales de que solamente el predicador viene a predicar y hay veces que ni el predicador viene. Es tremendo ver que algunas veces los sábados así se ponen. Los hermanos brillan por su ausencia. No sabemos qué andan haciendo. Y aquí dice, congregaos, congréguense hermanos. No descuiden el congregarse. Eso es un beneficio para ustedes, para que su vida espiritual nunca decaiga. Y una vez me dijo un hermano, me dice, fíjese que yo no me gusta congregarme, porque fíjese que allí no me dan buenas predicaciones. Hermanos, eso tampoco es excusa para que usted no se congregue. El hecho de que algunas veces en las iglesias, y esto lo he constatado yo, hay hermanos que son humildes, que no tienen gran conocimiento y que predican de acuerdo a lo poquito que saben, a lo poco que saben. Y debemos de ser humildes y aceptar eso como palabra de Dios, a menos que no esté predicando un error el hermano, porque no es eso de lo que estamos hablando. Pero hay hermanos que son humildes y predican de acuerdo a lo poco que saben, y debemos de considerar eso como mensaje de Dios también, hermanos. Hay hermanos que dicen así, bueno, si predica tal hermano, iré a la iglesia. Si no predica tal hermano, mejor me voy a quedar en la iglesia. Y así hacen esa clase de argumentaciones y mentalidades. Y dicen otros, hoy le toca predicar a X hermanos, pero no me gusta cómo predica porque es muy aburrido. Y se quedan en la casa. Y así el diablo empieza a minar el corazón de estas personas y empieza a caer en apostasía a la persona. Hermanos, cuando venimos a la iglesia a congregarnos, no venimos por venir a escuchar al hombre, sino por venir a escuchar el mensaje. Más de algo que este predicador humilde va a decir será de bendición para nuestras vidas y es algo que quizás necesitamos. Congréguense, dice aquí Dios. Noten como dice el comentario bíblico adventista sobre Sofonías 2, 1 y 3, dice, puesto que en el acto de congregarse fortalece debido el consejo mutuo. Noten el congregarse, la confesión unánime y el recurrir en conjunto a Dios. El profeta amonesta a su pueblo para que se congregue. Como dice un famoso canto, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Congréguense, hermanos. Si por A o B motivo te has dejado de congregar, yo te animo, amigo y hermano, que te congregues. Eso te va a ayudar a que vuelvas otra vez a sentir esa llama del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta que necesitamos responder es la siguiente. Y esto ya me lo han hecho varios hermanos. Yo tuve un problema con X hermanos en X iglesia. Hubo un problema familiar, un problema marital, un problema de infidelidad en una iglesia. ¿Qué debo de hacer? Yo quiero congregarme, pero está esa espina, podemos decir así, no hay sosiego para mi alma. ¿Qué debo hacer? Yo quiero congregarme, pero no quiero ir a esa iglesia. Mi consejo sano es, si usted no puede lidiar con eso, mi consejo, amigo y hermano, que busques otra iglesia, pero que sea siempre adventista. No te vayas a ir a meter a una iglesia pentecostal, a una iglesia católica donde te enseñan vino de Babilonia. Estoy diciendo que la única alternativa, si no puedes lidiar con eso, te aconsejo que busques otra iglesia para poder solucionar ese problema que quizás te esté afectando. Esta es la única alternativa, buscar otra iglesia siempre adventista para que tú te congregues. Sí, hermano, congrégate. No importa, hermanos, lo que esté pasando en la iglesia, hay que congregarnos. Ahora, es interesante, hermanos, que los hermanos que dicen así, yo no necesito congregarme en la iglesia adventista porque la iglesia adventista ha caído en apostasía.
Más que todo, hermanos, quienes dicen estas palabras es la disidencia subversiva, una disidencia en el sentido negativo. Recuerdan de que en el tema explicamos en el anterior que hay disidente en el sentido positivo y en el sentido negativo. Hay una disidencia negativa, hay una disidencia subversiva que ha surgido de la iglesia, que ahora son enemigos de la iglesia, atacan a la iglesia que la iglesia es adventista de Babilonia, que la iglesia ha apostatado. Es lo mismo como los fariseos, que están diciendo en otras palabras, yo soy mejor que ellos. Yo no me congrego porque estos están mal, yo estoy bien, así que me salgo mejor. Esta es una táctica de la disidencia subversiva. Hermanos, es tan cierto que Dios dirige a personas individuales, pero también Dios dirige a su pueblo. Si usted de esos hermanos resentidos o dolidos, que por A o B motivo ya no quiere congregarse en la iglesia, y que hoy ataca a la iglesia y usa texto fuera de contexto para justificar su mal proceder o su mala conducta, tengamos cuidado con estos hermanos. Yo te invito, amigo y hermano, si tienes esa mentalidad satánica, porque es del diablo, cuando tú tienes esa mentalidad, ya no voy a la iglesia porque ahí solamente hay hipócritas o porque están en apostasía, eso es diabólico. Ningún profeta se fue para donde los cananeos o para donde los asirios a tirarle piedras al pueblo de Israel. Ahí permanecieron dentro del pueblo clamando y gimiendo. Muéstrenme un texto bíblico donde algún profeta se fue para donde los asirios o para donde los cananeos o los babilonios a atacar a los israelitas o a hablar pestes de los israelitas. Seamos inteligentes, hermanos. Noten como dijo Elena de White en esta cita. Iglesia Remanente, página 92, párrafo 3 dice: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda los mandamientos. Está hablando de la iglesia en conjunto. Él está conduciendo, no a ramas extraviadas. Estos hermanos que andan así, para arriba y para abajo, yo les llamo aves sin nido, no tienen nido. Pregúntele, ¿usted a cuál iglesia se congrega? ¿De qué iglesia es usted? No, yo me congrego en la casa con mi familia. Dejemos esos cuentos, esa fábula. Tiene que congregarse en una iglesia, porque Dios tiene una iglesia. Está conduciendo a un pueblo, no ramas extraviadas, no uno aquí o otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que lo arranquemos?, fue la pregunta del siervo. Pero el Señor contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. La red del evangelio no prende solamente peces buenos, sino también malos. Solamente el Señor conoce a los que son suyos. En la iglesia, hermanos, hay trigo y cizaña. Que no sea el impedimento de la cizaña para que no te congregues. Congrégate, hermanos. Quien se va a encargar de purificar la iglesia va a ser Cristo al fin del tiempo de gracia. Otros dicen así: hermano, yo no voy a la iglesia porque yo esperaba ver en la iglesia hermanos santos. Yo esperaba ver hermanos consagrados, pero hoy veo solamente hipócritas. Así que me voy de la iglesia, me quedo en la casa leyendo la Biblia. Esto es un engaño satánico. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 55, párrafo 3. Imaginémoslos que Cristo le hubiese dicho a Judas eso, o a los demás apóstoles: hermanos apóstoles, fíjense que aquí hay un hijo del diablo, así que yo les recomiendo que se vayan de este círculo. Sálganse porque aquí hay uno que es hijo del diablo. No, hermanos, los apóstoles permanecieron unidos. Y noten cómo dice esta cita: algunas personas parecen pensar que al entrar a la iglesia serán cumplidas sus expectativas. Vienen con una mentalidad errónea de que en la iglesia solamente hay hermanos santos y puros, hay hermanos perfectos. Con esa mentalidad vienen. Ven en los hermanos, o quieren ver en los hermanos alas de ángeles. Algunas personas parecen pensar que al entrar a la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosos en su fe, y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen:
Nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos. Pero el mal se halla aquí también en la iglesia. Y preguntan, como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues tiene cizaña? ¿O de dónde viene la cizaña? Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta, y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante, la iglesia de Dios. Preocúpese usted por ser santo, preocúpese por ser usted el ejemplo. La iglesia siempre va a ser imperfecta porque Dios la ha llamado a ser perfecta. Hemos sido llamados a ser perfectos, eso lo dice Pablo, pero que ese no sea el motivo para que nosotros nos vayamos de la iglesia. La imperfección de los hermanos no debe ser motivo para que nosotros dejemos de congregarnos. No seamos aves sin nido. Y si usted, amigo y hermano, le hicieron una injusticia en la iglesia, estoy hablando de algo que se hizo un mal procedimiento, un error, porque puede suceder el caso. Yo he conocido casos donde hubieron injusticia con hermanos. Los disciplinaron por causas que no eran merecidas. No hicieron bien el procedimiento. Aplicaron malas disciplinas. Hicieron malas cosas con X hermanos. Y esto sirvió para que los hermanos se fueran de la iglesia. Las familias enteras se fueron de la iglesia. Porque quizás les levantaron un chisme, un chasmbre. Hermanos se fueron de la iglesia. Yo te quiero decir, hermanos, aunque te hicieron alguna injusticia en la iglesia, eso no es el caso para que tú dejes de congregarte. Tienes que congregarte, hermanos. Es evidente, hermanos, que en algunos casos han habido injusticia. Y tarde o temprano Dios va a hacer justicia con esas personas que aplicaron mala disciplina, hicieron malos procedimientos. Por eso es que yo siempre les he dicho a los hermanos, estudien la Biblia, estudien el Espíritu de Profecía, miembros de junta para que no cometan errores. Estudien la Biblia, el Espíritu de Profecía, el manual de iglesia, nuestras normas como iglesia, para que no hagan malos procedimientos en la iglesia y los veamos enredados en esta clase de problemas. Que se hicieron injusticia con hermanos y ahora los hermanos andan fuera. Algunos, aunque no se congregan, pero mantienen el celo defendiendo la iglesia, mientras que otros atacan a la iglesia. Yo conozco hermanos que ya no se congregan en la iglesia adventista, pero cuidan a la iglesia, hablan bien de la iglesia. Cuando alguien habla mal de la iglesia, la defienden la doctrina de la iglesia, hablan bien de los hermanos, mientras que otros atacan a la iglesia, dicen grandes barbaridades, son nada menos que agentes de Satanás. Hermanos, yo estas personas que dicen que se congregan en las casas y no tienen iglesia donde se congregan, yo les llamo que son aves sin nido. Así que, hermanos, en este estudio hemos visto, basado en la Biblia y en los consejos de la sierva del Señor, la importancia de tener el culto familiar y la importancia de congregarnos. Una cosa es buena en su esfera, cada cosa en su lugar. Así que, hermanos y amigos, si tú por A o B motivo te has desanimado y ya no quieres congregarte, yo te animo a que te congregues. Hoy más que nunca, hermanos, debemos estar congregándonos, animándolos unos con otros, estudiando la palabra de Dios, porque Cristo viene por segunda vez. Y el congregarnos sirve para que nosotros estemos activos y animados en la fe. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, por este mensaje de esta hora, para que podamos animarnos y poder congregarnos nuevamente en el templo de Dios. Si por A o B motivo, que hace mucho no lo hacemos, oremos. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Nos hemos dado cuenta de la importancia de tener el culto familiar, como también del congregarnos en tu templo con los hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque por la fe nos ha edificado. Hemos crecido en conocimiento. Gracias porque estuviste con nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Gracias por este día santo que tú nos has dado, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Pasen un feliz sábado.